Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Simplemente. Hoy les traigo otro video del área de química en el que veremos qué y cuáles son los estados de agregación de la materia, con las características principales de cada uno de ellos. Se llama estados de agregación a las diferentes formas en que se puede presentar la materia, dependiendo de cómo están organizadas y cómo se comportan las partículas que la componen. Existen cuatro estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Los tres primeros son los más comunes en la vida cotidiana. Un ejemplo clásico de cada uno de estos estados es el hielo, el agua líquida y el vapor de agua que forma las nubes. En estos casos tenemos una misma sustancia, el agua, en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso respectivamente. Como vimos en el video anterior, les dejo el link en la descripción por si quieren verlo en detalle. La materia está formada por partículas, ya sea átomos, moléculas o iones. Estas partículas interactúan de diferentes formas según las condiciones en las que se encuentren. Hay dos conceptos muy importantes con respecto a cómo se comportan las partículas que nos serán de gran utilidad para entender los estados de agregación de la materia. El primer concepto es que las partículas poseen energía cinética, que es la energía de movimiento. Es decir, las partículas que componen a la materia están en constante movimiento y cuanto más energía cinética tengan, más rápido se mueven. El segundo concepto es que las partículas experimentan fuerzas de atracción entre ellas. Estas fuerzas actúan entre las partículas y son las responsables de mantenerlas unidas. Ambos conceptos están relacionados. En general, podemos decir que la energía cinética de las partículas determina su capacidad para vencer las fuerzas de atracción entre ellas. Es decir, a mayor energía cinética, a mayor movimiento de las partículas, menor es la intensidad que tienen las fuerzas de atracción entre las mismas. Justamente esta relación entre la energía cinética de las partículas y la intensidad de las interacciones entre las mismas en determinadas condiciones es lo que determina el estado de agregación del cuerpo. Teniendo esto en mente, veamos las principales características de cada estado de agregación. Comencemos con el estado sólido. En los sólidos, la energía cinética de las partículas es baja, por lo que las fuerzas de atracción entre ellas son muy intensas. Debido a estas condiciones, en los sólidos, las partículas están muy juntitas y en posiciones fijas, generalmente con un orden estructurado. Como las partículas poseen muy poca energía cinética, su único movimiento posible es la vibración. Es decir, las partículas solo pueden vibrar en sus posiciones fijas y no cambian de posición respecto unas de otras. Es por este motivo que una de las principales características de los sólidos es tener forma y volumen propios. Algunos ejemplos de materia en estado sólido son el hielo, como mencionamos anteriormente, la madera y el hierro, por ejemplo. Si consideramos a las partículas como esferas, la representación gráfica de un cuerpo en estado sólido se vería de la siguiente manera. Es decir, si nosotros pudiéramos tomar un trocito de hierro, por ejemplo, y verlo a través de un microscopio especial, veríamos que sus partículas muestran una estructura similar a la representada. Es decir, sus partículas están muy juntas y solo pueden vibrar en sus posiciones fijas, lo que le da al cuerpo volumen y forma propios. Por su parte, en los líquidos, la energía cinética de las partículas es intermedia, por lo que la intensidad de sus fuerzas de atracción también es intermedia. Es decir, hay un equilibrio entre la energía cinética de las partículas y sus fuerzas de atracción. Es por este motivo que las partículas poseen la suficiente energía como para moverse, deslizándose unas sobre otras, pero siguen estando unidas. A diferencia de los sólidos, en los líquidos, las partículas se disponen irregularmente, sin una estructura fija,
y se van moviendo sutilmente de un lugar a otro. Como las partículas cambian de posición, los líquidos no poseen una forma definida y adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero sí poseen volumen propio, debido a que sus partículas se mantienen unidas entre sí. Algunos ejemplos clásicos de materia en estado líquido son el agua, el aceite y el alcohol. Nuevamente, si consideramos a las partículas como esferas y tenemos en cuenta las características de los líquidos, la representación de un cuerpo en estado líquido se vería de la siguiente manera, donde ahora necesitamos considerar un recipiente, ya que los líquidos adoptan la forma del mismo. Por otro lado, en el estado gaseoso, la energía cinética de las partículas es muy alta y por tanto las fuerzas de atracción entre ellas son muy débiles. Esto permite que las partículas estén muy separadas y dispersas y les permite moverse libremente en todas direcciones y ocupar todo el espacio disponible. Es por este motivo que los gases no tienen ni forma ni volumen propios, sino que completan en su totalidad el recipiente que los contiene. Algunos ejemplos de materia en estado gaseoso son el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo. En este caso, si consideramos a las partículas como esferas, la representación gráfica de un cuerpo en estado gaseoso se vería de la siguiente manera, donde ahora vemos que las partículas adoptan tanto la forma como todo el volumen disponible del recipiente que las contiene. Y por último, veamos el estado plasmático. El plasma es muy similar al estado gaseoso. Tiene las mismas características principales, pero con la particularidad de que las partículas están cargadas eléctricamente. A pesar de ser poco común en nuestra vida cotidiana, es el estado predominante de la materia en el universo. El Sol y las demás estrellas, así como gran parte de la materia intergaláctica, están en estado de plasma. La representación gráfica de un cuerpo en estado de plasma es muy similar a la de un cuerpo en estado gaseoso, solo que ahora sus partículas se encuentran cargadas eléctricamente. En la siguiente tabla se resumen las características principales de los tres estados de agregación más cotidianos: sólido, líquido y gaseoso. Notemos cómo la energía cinética de las partículas aumenta de sólido a gaseoso y en consecuencia la intensidad de las fuerzas de atracción entre partículas aumenta en sentido opuesto. Cada combinación le otorga sus propias características a la materia en los diferentes estados de agregación. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido útil. No se olviden de suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video de Simplemente.